Bien, pues, ¿cómo ven el asunto? Pues pareciera que las mañaneras sí funcionan y sirven para algo, ¿no? Uh-huh. Hoy los reporteros, según escuchaba en la mañana, cuando el presidente le preguntaron directamente sobre estos despidos, él no tenía claridad y quiso desviar la plática, o quiso entender que se trataba de publicidad. Uh-huh. Y dijeron, no, se trata de estaciones del Estado, del gobierno. Entonces rectificó y dijo que entonces si había tales despidos que desconocía, se iba a revisar. Y los reporteros en su conjunto en la sala de la conferencia, todos se pronunciaron. Es decir, hay una solidaridad justa con los compañeros periodistas y con otras personas que trabajan en el IMER, de que pues no sean despedidos, ¿no? Es siempre los despidos de compañeros, de colegas, de este gremio de por sí tan maltratado laboralmente en todo el país, y pues son dolorosos. Creo que en el último año hemos visto muchísimos despidos, hay mucha gente en el desempleo, en diferentes empresas grandes, y sin embargo no han tenido estas expresiones de solidaridad porque, bueno, pues a final de cuentas quizás hay un entendimiento de las condiciones en las que puede operar la iniciativa privada, pero tratándose del sector público creo que mueve otras cosas dentro del gremio, ¿no? Aunque por supuesto, Arturo, es doloroso también, aunque sean privados, concesionados o públicos, las condiciones, como bien comentabas, de los periodistas en este momento son muy complicadas, ¿no? No solamente es bajo salario, sino las condiciones reales del ejercicio profesional. Siguen asesinando periodistas, seguimos enfrentando demandas en tribunales, hay acosos, hay amenazas. Es decir, es una profesión, como falta sabemos, de seguridad social. Sí, bueno, de condiciones laborales terribles. Básicas. Y por supuesto, muy bajos salarios, ¿no? El promedio salarial en el país es patético, Deben ¿no? dar como en 8,000 pesos. Creo que en 6,000, una cosa así, ¿no? Entonces, hablamos de condiciones muy difíciles, y el periodismo, una democracia sin periodismo no se entiende, ¿no? Entonces, aplaudimos esta decisión final en el caso del IMER, pero sí hay que decir que se están presentando despidos ante la incertidumbre que hay económica en el país, despidos en todos los medios de comunicación. Muy injustos en muchos casos, ¿no? Sí, porque no hay liquidaciones. No hay liquidaciones, o se forzan firmas para liquidaciones menores a las que corresponden, y bueno, pues ya lo que siempre ocurre, ¿no? Los atropellos en el sector de los medios que contrata periodistas y que está pues francamente en crisis. Y ahora sí que lo que entendió el presidente, pues también hay una parte que sí está ahí, y que tiene que ver con la publicidad oficial. Pues claro, ni modo que negarlo, ¿no? Claro. Los medios están en crisis, y la ausencia de contratos de publicidad pues también está pegando. 60% menos de publicidad para este año con relación a 2018. Y otro punto, por ejemplo... Un subejercicio, además, ¿no? No, bueno, hasta el momento no se ha ejercido, ¿no? No se ha ejercido. Pues sí, porque no se ha soltado el gasto, pero no solo a los medios, sino no se ha ejercido el gasto en muchas áreas. En muchas ¿no? áreas. De ahí la crisis. Y hablando del gremio periodístico, el presidente volvió a mencionar ayer esta retórica, y ahora sí ya mencionó, ya subió el número, ya no son los 15 columnistas, ¿no? Mencionó a 100 columnistas, el número dio, y dijo que el 95% de ellos, es decir, 95 columnistas, estarían recibiendo pagos para atacarlo, ¿no? Subió la cifra, subió el número, y mencionó de alguna forma esta circunstancia que ha venido señalando desde el inicio de su gobierno. ¿Cómo ves la situación general del ambiente periodístico, Arturo? ¿Qué tanto esa crisis, ese apretón presupuestal está poniendo en evidencia la insuficiencia del esquema periodístico tradicional y está asumiendo en una crisis a los medios tradicionales que durante mucho tiempo no solo sobrevivieron, sino vivieron de una manera ostentosa y desahogada con todos estos recursos públicos, y ahora están en una asfixia que los lleva a algunos al sometimiento para tratar de ganarse la voluntad de la 4T?
y otros pues a la crítica constante, creyendo que de esa manera pueden presionar y presionar para que los callen también a billetazos. Sí, es una situación muy compleja porque de por sí la relación del presidente López Obrador con los medios no es sana en términos discursivos y de mensaje público. Me parece que es perjudicial en muchos sentidos a la consolidación de una libertad fundamental para la construcción de una democracia, como es la de expresión. Y por otra parte, en este contexto, pues creo que queda muy claro quienes históricamente son gobiernistas, no importa el signo partidista que llegue al poder, ellos van a seguir siendo gobernistas. Y quienes han ejercido un periodismo crítico, creo que es muy claro, pues, ni Publicidad Oficial, caso Contralínea, caso Proceso, caso... Sin embargo, pues, como ejemplos muy a la mano por estar aquí en esta mesa con presencia frecuente, pues igual, ¿no? Como han sido históricamente, pues seguirán siendo sus líneas editoriales periodísticamente pues críticas o revelando lo extraordinario, aquello que pues la opinión pública debe saber, pero que en este contexto me parece que se confunde con quienes a partir de un ejercicio crítico están presionando los contratos publicitarios. Entonces hay un mal ambiente para la prensa en general en este momento, y creo que sin ser el único factor, el factor exclusivo, sí, el presidente en esta constante descalificación y generalización, pues ha aportado a ese descrédito, ¿no? Y a ese deterioro de la percepción del periodismo en México. Bueno, ahora permítanme darle un pequeño giro o un gran giro a esta conversación. ¿Qué? ¿Vamos a ver de veras de convocados a testimoniar en diligencias judiciales a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, según lo que dijo el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, que está por solicitar para que sean llamados estos personajes? ¿Cómo la ves, Miguel? Pues me parece fascinante lo que está pasando. Yo convocaría, hay que cuidar a Emilio Lozoya ahora, hay que blindarlo. Sí. Hay que encontrarlo y blindarlo, sí, porque está escondido, ¿no? Sí. Hay que cuidarlo porque lo que va a hacer, o lo que está a punto de suceder, es insólito. Y todos esos que mencionó Cuello, más otros, están involucrados. Ajá. Esta hebra que se está jalando de la madeja de corrupción, solamente es un hilo. Realmente en todas las áreas gubernamentales de todos los sectores, incluida la publicidad a medios de comunicación, está podrida, Julio. Entonces esto que está haciendo está amenazando para cuidar su propia integridad de corrupción, que es lo que hay que decir. Es decir, sí cometimos cualquier cantidad de tropelías, pero hay otros que nos ordenaron y que nos permitieron y que autorizaron también hacerlas. La cadena de mando. Sí, como ¿no? en el ejército. Sí. Bueno, cadena de mando también habría que decir que Emilio Lozoya era uno de los consentidos del primer círculo del presidente. Es decir, él podía proponer y decidir por su cercanía con el presidente, aunque el vicepresidente de este país, que no existe la figura formal, pero sí ejercía, era Luis Videgaray, ¿no? Pero en este caso concreto, Julio, fíjate que yo estaba revisando con todo lo que está saliendo de información. Hay un libro blanco que se entrega a la función pública. Hay una versión formal, pero hay otra versión, digamos, con más verdades, porque los libros blancos se maquillan, los hacen los mismos funcionarios para quedar bien, para salir bien. Pero este otro libro, la versión oculta, la versión confidencial, es el libro blanco 2015-2018 de Pemex Fertilizantes. Es importante la fecha porque ¿quién lo hizo? Lo hizo el gobierno de Peña Nieto. Los mismos que hicieron todas las operaciones irregulares con estas empresas offshore en paraísos fiscales y que a través de estas hacían las operaciones para salvar la integridad de los funcionarios públicos y desviar dinero público. En este caso, esta operación dice
reconoce que Grupo Fertinal estaba en quiebra cuando se compró. Este libro contradice toda la versión del empresario Fabio Covarrubias, que está muy activo en medios de comunicación, que fue entrevistado hoy en la mañana por Carmen Aristegui aquí, y que jura y perjura que él es un hombre honesto y que él no tuvo nada que ver con esto. Sin embargo, este libro blanco dice, no, la empresa sí estaba quebrada, y no fueron 619 millones de dólares, fueron 900 millones de dólares, porque además de lo que se paga, se tuvo que invertir en capital. Es decir, estamos hablando de casi 1,000 millones de dólares. Es decir... que era una de las grandes dudas, porque, estaba muy ventilado todo el tema de las compras, de la compraventa, pero lo que ocurrió después de la compraventa era una incógnita, ¿no? Pues, ¿a dónde fue la lana que sabemos que se gastó? Porque además el mismo López Obrador lo ha venido diciendo, gastaron mucho, pero las plantas siguen improductivas. Sí, inoperantes y quebradas, entonces, abandonadas. A ver, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron esos contratos? ¿A dónde iba ese dinero? ¿No? Esos sí, pero recursos. y hoy menciona por primera vez un personaje que algunos en la prensa ya lo habíamos identificado y lo habíamos mencionado porque sí sabemos quién es. José Manuel Carrera Panizo, que tal vez al resto del público no le diga nada porque este hombre prácticamente no aparecía, pero es quien hizo esta operación, era el apoderado legal en el momento de la compra. Él fue director de PMI, Comercio Internacional. Él fue una empresa, él se compra nitrogenados, se compra Fertinal a través de una empresa que se crea, que se llama Pro Agroindustria, la cual él está al frente. Y se crea exprofeso para estas dos compras. Es lo que estuvieron haciendo no solamente Peña, que hizo Fox, que hizo Calderón, que hizo Zedillo y que hizo Salinas. Desde allá viene la madeja, va mucho más allá. Creaban empresas en paraísos fiscales, y a través de esas empresas triangulaban las compras y los recursos para poner a salvo a los funcionarios que hacían las operaciones. O sea, con una maña brutal, pero que ni priistas ni panistas detuvieron esto. Es un poco, sí, porque lo podemos ubicar en diferentes casos. Yo estaba pensando ahorita en este esquema, por ejemplo, en el gasoducto Los Ramones. Exactamente. Que crean una empresa con Pemex Internacional y Sempra o Yenova, y a través de esa empresa dan el contrato, por cierto, a Odebrecht, ¿no? Para la construcción de, entre otras, del gasoducto Los Ramones, que sin duda creo que fue el megaproyecto energético más costoso del sexenio peñista. Pero sí, es un esquema que se va replanteando en cada uno de los negocios que hicieron y que, bueno, pues deja una derrama que no es transparente, que este es, yo creo que el gran propósito de este tipo de operaciones. Pues cómo le haces una solicitud a una empresa privada, ¿no? Siempre privada y que opera en el extranjero. Exacto. Que está fundada en el extranjero y además en lugares donde son paraísos fiscales, que se hacía para elevación de impuestos del propio gobierno, ¿no? Pero que era sobre todo para triangular las operaciones de compraventa de productos petrolíferos. Y era toda una impunidad, ¿no? Pues muchos asuntos interesantes, pero ¿qué más? ¿Qué vi que traías por ahí algún asunto en cartera, Miguel Vadillo? Ando con el expediente en la mano. Sí, como Julio. El palillo con su amparo antes de que lo detuvieran. El reportero tiene que andar así. Ahora tenemos que tener pruebas documentales para cada que presentamos alguna información, porque los desmentidos y los rechazos a la información son constantes. Bien, fíjate que, fíjense que Germán Martínez, este panista convertido en morenista, ahora senador de la bancada en el Senado de la República, 3 días antes de renunciar, el 17 de mayo, presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de la República, firmada por él, en contra del IMSS. Acusa directamente al director de administración de omisión, negligencia, y que pudiera causar daño o que estuviera causando daño al patrimonio de este importante Instituto de Salud Pública, que como sabemos pues es el principal en el país por el número de afiliados que tiene y el número de hospitales y de atención que realiza. Y entonces le pide al doctor Gers Manero, a quien le dirige la denuncia de manera directa, pues que abra una investigación por estos motivos.
también envía sendas cartas a la Auditoría Superior de la Federación, de quejas, denuncias, y al órgano de control, la Secretaría de la Función Pública, en este mismo sentido, en donde hace unas explicaciones más largas de por qué está presentando estas quejas y denuncias. ¿Qué significa? Él ya había tomado la decisión de presentar de renunciar, pero antes de irse presenta toda esta serie de quejas y denuncias a los distintos órganos de vigilancia y control, dos de ellos independientes, como son la Auditoría Superior de la Federación, independiente del gobierno federal, del Ejecutivo, porque depende del Legislativo, y el otro, la Fiscalía General de la República, que pues por primera vez es independiente, y que tendrán o están abriendo los expedientes y las averiguaciones previas por estas acusaciones. El otro órgano, que es el de la Función Pública, el órgano interno de control, bueno, pues finalmente sí depende del Ejecutivo, que finalmente tendrán que dar respuesta a estas acusaciones o a estos archivos que se están abriendo, y que, bueno, Germán Martínez en este juego, porque no le permitieron en los primeros 6 meses, que es lo que llevaba el gobierno, meter las manos al presupuesto. Igual que en todas las áreas, no le permitieron hacer el gasto que se necesitaba para medicinas, para aparatos, para equipos, habla inclusive de no sé cuántas obras detenidas, obras importantes que tenían que continuarse pues para que no haya interrupción, nada. Claro. Entonces esto es lo que causó el gran malestar, y él acusa de manera directa en su carta, aquella carta que da a conocer, pero que no dice que presentó denuncia penal, ni denuncias, ni quejas ante los otros órganos, no lo dice. Él acusa a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, sí, ¿no? Bueno, pues es la gran todopoderosa Raquel Buenrostro. Presupuesto, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ver una serie de audiencias, investigaciones y citatorios a funcionarios del IMSS que están todavía en activo, y pues alguien tendrá que salir aquí raspado de todo esto, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Pues suena interesante, ¿no? Porque además creo que uno de los temas que hablábamos hace unos momentos a propósito del IMER, pero decía el maestro Vadillo, y creo que es cierto, coincido con que esta lógica de amarrar el gasto, pues ha tenido consecuencias de distinto tipo, también motivaciones que siempre conducen a Raquel Buenrostro, pero que en el caso del IMSS hicieron crisis con Martínez Cázares, entre otras razones porque tenía una cierta autonomía de gestión que no pudo ejercer, ¿no? Que ese es como su reclamo. O sea, había decisiones que competen al Consejo y que competían a la Dirección General, y que se estaban, como seguramente se habrá hecho en muchos casos en sexenios pasados, es que eso es lo interesante, definiendo desde la presidencia, ¿no? Germán venía de gobiernos panistas, del de Fox y Calderón, en donde el gasto se hacía porque yo lo ordenaba, porque yo era el director. Claro. Estás acostumbrado a esa forma de gastar sin control y sin medida. De ahí que estamos en el momento que nos encontramos en materia de corrupción, y pues ahora se encontró con un freno impuesto por el presidente de la República, ¿no? Arturo, ya sé que no tenemos bolita de cristal, pero con lo que vemos y lo que estamos escuchando y conociendo, ¿qué crees tú que vaya a quedar al final de todo esto? Esta lucha de López Obrador contra la corrupción, con estos frenos, con estas restricciones, con consecuencias impactantes en varios rubros, ¿terminará dejándonos una administración pública más o menos saneada? Quiero preguntar, ¿valdrá la pena todo este sacrificio y tendremos al final pues que ya no haya tanta ratería en contratos, en servicios, en asignaciones, o esto corre el riesgo de provocarle tal parálisis al aparato de gobierno que se revierta socialmente el enojo y dañe el propio proyecto de López Obrador? Yo creo que hay de las dos, y añadiría también un uso político de los casos. Es decir, el presidente llega al primer aniversario de la elección, la próxima semana. Esta es la mesa previa, ¿sí?, a esa conmemoración, que además va a ser masiva, multitudinaria, el estilo, ¿no? Pero que tiene también otro componente del uso político, porque a final de cuentas ha sido la exposición de estos escándalos la que le ha permitido conservar en muchos casos una simpatía, sobre todo en momentos en donde sí me parece que hay inconformidad
por pues la forma en la que se amarran los presupuestos, por instrucción, puede ser también por cierto temor de algunos funcionarios, que además estamos hablando de un gabinete que en muchos casos es poco experimentado en tareas de administración pública, que tiene miedo de operar para no verse quizás exhibido en una mañanera o desmentido al día siguiente o el mismo día, ¿no? Exacto. Y naturalmente está, yo mantengo, como hace unas semanas que me hicieron el honor de incluirme en esta mesa, la duda sobre la efectividad de los procesos que se han abierto. Porque creo que algo que nos ha quedado más o menos claro en estos 7 meses es que la administración López Obradorista tiene un marcado desaseo con los procedimientos y con el acatamiento de normas que son fundamentales para la construcción de casos, en este caso concreto, anticorrupción. Y me parece que ese es un factor que sigue por ahí en el aire. Entonces no sé, creo que los pronósticos, o sea, para mí hacer una prospectiva en este momento es un tanto, pues a mí creo que ya todos nos encantaría, ¿no? Ver que hay gente sancionada, gente en la cárcel, retribuciones al Estado y una erradicación de los esquemas de corrupción. Pero creo que todavía es un poco temprano para saber por dónde va. Nos quedan 8 minutos, Miguel Vadillo, una reflexión respecto al cumplimiento del primer año del triunfo electoral de López Obrador. Sí, en este mismo sentido, fíjate que yo soy más optimista que Arturo. Bueno, hay que equilibrar aquí. Yo optimista en cuanto al resultado. Yo creo que ya los pasos dados, esta parálisis, porque tú dices, podría haber una parálisis. No, la parálisis está. Pues sí. Llevamos 6 meses de parálisis económica. Y es verdad, pues no han soltado el presupuesto, hay una parálisis. Hay despidos en todos lados, las empresas mismas que tienen negocios con el sector público están detenidas, están algunos despidiendo trabajadores, etcétera. Eso ya está, es una realidad. Pero esta parálisis obedece a ese planteamiento no solamente de austeridad, de ajuste en la burocracia, porque hay despidos en todas las dependencias gubernamentales, sobre todo de muchos aviadores, que también hay que decirlo, esto es valioso, es importante, así como lo decía la directora del IMER, Aleida Calleja, que había un superasesor del director general que nunca se aparecía ni saben si existe o no. Pues esto pasaba en todas las dependencias gubernamentales. De ahí que la campaña, los pronunciamientos del presidente de que desaparecen las asesorías, ¿no? Claro. Había asesorías en todos lados. Creo que hasta jefes de departamento tenían asesores, ¿no? Entonces, este combate a la corrupción, que se ve traducido ahora en un problema económico por esta parálisis, sí va a funcionar. Yo creo que tiene que funcionar. Lo que sucede que es muy complicado porque hay toda una estructura armada en 30 años para desviar recursos públicos, para robarse el dinero público. Y esta estructura que sigue ahí fija con leyes, normas y reglamentos que la protegen y que se están cambiando normas, leyes y reglamentos con el nuevo gobierno, va a funcionar tarde o temprano. Si, como bien dice el presidente, si él no roba dinero, si los secretarios de Estado, por esta misma lucha contra la corrupción, no lo hacen, tendrán que ir cuidando hacia abajo que subsecretarios, directores generales y jefes de departamento no lo hagan. Claro. Porque si lo hace alguna de esta estructura, el responsable será su jefe inmediato y podría llegar hasta arriba, ¿no? Entonces, creo que tiene buen fin. Los invito a contestar más o menos con rapidez esto para irnos ya en este tramo final. Arturo Rodríguez, ¿satisfecho o insatisfecho con lo sucedido en este año de poder político de López Obrador? No, pues más allá de mi satisfacción, creo que hay datos que muestran la forma en la que este gobierno no ha logrado un avance en estos 7 meses, particularmente en materia de seguridad y en el tema económico, que me parece que son los dos grandes campos de preocupación ciudadana. Entonces,
Creo que eso, claro, es temprano, pero eso es un primer asunto que me parece insatisfacción. De insatisfacción. Miguel Vadillo, ¿satisfecho o insatisfecho? Con esperanza de que en este gobierno se haya justicia, Julio, se acabe la impunidad, se empiecen a resolver las cosas. Y bueno, preocupado por algunas cosas que están sucediendo y pues hay afectaciones, hay desempleo, hay crisis económica, tiene que activarse toda la planta productiva para que empiecen a mejorar las cosas, pero con esperanza de que esto va por buen camino y que todo este principio, estos 6 meses de inicio, pues son dolorosos y tal vez sea todo un año completo, ¿no? Pero bueno, creo que va por buen camino. Arturo, a un año, ¿lo que más te ha gustado, lo que menos te ha gustado de este año? Yo creo que hay cosas que me gustan y que tienen que ver con un planteamiento que López Obrador ha venido haciendo históricamente, que es la vida pública cada vez más pública. Por ejemplo, el episodio del IMER. Me gustó mucho ver a funcionarios del IMER haciendo una defensa de la institución de manera abierta y sin restricciones. El caso concreto de Elia Baltasar, por ejemplo, que estuvo muy activa. Pero eso me parece que es interesante verlo y más participación de la gente en la vida pública. Ese es un elemento que me gusta. También más libertad, o sea, creo que también en eso hay que cerrar un poco la idea, porque sí hay un señalamiento constante del presidente a cosas a veces prejuiciadas, a veces más o menos ciertas y a veces definitivamente ciertas, pero también no percibo un ánimo de restricción a las libertades que se materialice de manera concreta en afectación a periodistas, medios o gente que tiene una posición distinta a la administración. Entonces eso me parece muy importante. ¿Lo más positivo, lo más negativo de este año para ti, Vadillo? La lucha contra la corrupción, Julio. Yo creo que sí. Lo más positivo. Sí, no hay la menor duda, ¿no? Y que el sector público, la disminución de salarios, que hayan cortado todo este gasto superfluo, todo este gasto abusivo que hacen los servidores públicos, eso es muy importante. Tal vez no se refleje mucho en el presupuesto, pero es importante que se acabe con esa cultura del gasto desmedido, impune, abusivo que hacían desde el gobierno. En el otro sentido, pues me preocupa que el presidente meta a todos en el mismo saco, sean organizaciones sociales, sean periodistas, sean empresarios. Lo de salud, por ejemplo, ¿no? Cuando tú cortas medicamentos para cosas tan importantes como el cáncer, ¿no? Como otras enfermedades terminales, y ahí te llevas, es cierto que hay corrupción ahí, pero al cancelar esto por una nueva esquema de compra que se está haciendo, y creo que es valioso, pero sí esto puede causar dolores a la sociedad, ¿no? Como son muertes, ¿no? Arturo, ya estamos ahora sí ya en el mero cierre y te pregunto por último, ¿qué esperarías en concreto que el presidente López Obrador haga en su siguiente tramo? Bueno, yo creo que tendrá que rectificar algunos temas inclusive de relación, en particular con los sectores económicamente influyentes en este país. Efectivamente, yo creo que esto de meter a todos en un mismo costal no es sano. Pero también hay que concretar, ¿no? Relaciones con las organizaciones sociales, con la sociedad civil, para hacer el distingo, las organizaciones sociales populares, la sociedad civil especializada en temas concretos, y bueno, echar a andar la maquinaria gubernamental, que también hay que decirlo, en el primer año de los gobiernos a veces tarda en arrancar. Creo que ahora ha tardado un poco más de lo que tradicionalmente tardaba, pero creo que ese es el tramo siguiente, o sea, echar a andar la maquinaria. ¿Qué esperarías ya para cerrar esta mesa, Vadillo? Bueno, que se vaya concretando todo lo que está haciendo, que todo esta primera parte que ha causado pues preocupación a todos los sectores sociales, vaya concretándose y lleve a buen rumbo. Algo que me preocupa es esta dependencia que continúa todavía con Estados Unidos, ¿no? Pero que no es provocada por este gobierno, es una dependencia que
que se genera por el potencial bélico que tiene este país, por un presidente locuaz como es Donald Trump, y pues tenemos que aprender a sortear esto, ¿no? Como bien dice el presidente, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Me parece que esta frase encierra lo que realmente sucede ahí, y sí, pero nos gustaría ver más independencia del país, de la nación, con relación a Estados Unidos, no solamente en materia política, en materia económica, que es fundamental. Bueno, pues muchas gracias por esta mesa de periodistas, muchas gracias por el análisis, los comentarios, la entrevista a Leida Calleja, que dio la nota respecto a cómo se van solucionando, o está... La estaban cazando en muchos noticieros. En muchos, así es, y tuvimos la fortuna, sí, varios noticieros, y afortunadamente nos dio a nosotros esta información. Pero bueno, Miguel Vadillo, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Arturo Rodríguez, muchas gracias. Julio, gracias. Y muchas felicidades a Álvaro y a Páez. Sí, a las 6 de 6 a 8 hoy mismo.